Muy buenas noches. Quiero compartir con cada uno de ustedes una breve reflexión basada en la palabra de Dios. A esta reflexión la he titulado ¿Cómo salir victoriosos en tiempos de crisis? ¿Cómo salir triunfantes en tiempos difíciles, en tiempos de calamidad, en tiempos de crisis? Y para ello nos vamos a basar en la palabra de Dios, específicamente en el libro de Lucas, capítulo 12, desde el versículo 22 hasta el versículo 32. Aquí la palabra de Dios nos da tres lecciones. La palabra de Dios nos deja tres enseñanzas de cómo salir victoriosos en tiempos de crisis. Voy a dar lectura al versículo 22 y a los siguientes dos versículos para sacar la primera lección de cómo vivir en victoria en tiempos de crisis. Nos dice la palabra de Dios. Dijo luego a sus discípulos: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, ¿qué comeréis? Ni por el cuerpo, ¿qué vestiréis? La vida es más que la comida, y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos, que ni siembran, ni ciegan, que ni tienen despensa, ni granero, y Dios los alimenta. Jesús le hace la pregunta a sus discípulos: ¿no valéis vosotros mucho más que las aves? La primera lección es que todas nuestras preocupaciones debemos dejarlas en las manos de nuestro Creador. Que todos nuestros temores, que todos nuestros afanes debemos depositarlos en las manos de Dios. Por ello nos dice en el versículo 22, no os afanéis por vuestra vida. Nos está diciendo en otras palabras, no os preocupéis. Pero ¿qué significa la preocupación? ¿Qué es la preocupación? La preocupación es pensar en posibles resultados negativos sin hacer nada al respecto. Por otro lado, preocupación es cuando usted confía más en sus temores que en la palabra de Dios. Preocupación es cuando sus temores y sus ansiedades son más fuertes que su confianza en Jesús. Alguien nos dice, cuando la preocupación, cuando el temor entra por la puerta a la vida de una persona, la fe sale por la ventana. Ahora yo le pregunto a usted, ¿qué es lo que va a dejar habitar en su vida? ¿Qué es lo que va a dejar entrar a su vida? ¿La preocupación, el temor, el afán, la angustia? ¿O va a dejar que en su vida permanezca la fe? En segundo lugar, la palabra de Dios nos da un consejo muy interesante para salir airosos, para salir ventajosos en tiempos de crisis. La palabra de Dios nos llama a aceptarnos tal como somos. Hay muchas personas que se están quejando: ¿por qué nací tan bajo? ¿Por qué nací moreno? ¿Por qué nací tan blanco? ¿Por qué nací lampiño? ¿Por qué no tengo bigotes? ¿Por qué nací en tal lugar? ¿Debí nacer en tal lugar? La palabra de Dios nos llama a aceptarnos tal como somos. Por ello dice en el versículo 25, ¿y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Nadie. Según los estudios, un codo más o menos es aproximadamente 45 centímetros. Por ello dice la palabra de Dios, ¿y quién de vosotros con afanarse podrá añadir a su estatura un codo? Entonces Dios nos hace un llamado a aceptarnos tal como somos, a valorarnos tal como somos. Aceptarnos tal como somos es el compromiso de llegar a ser lo que Dios quiere que seamos. Obviamente no habla de conformarnos, sino de aceptarnos y de tomar ese compromiso de llegar a ser lo que Dios quiere que lleguemos a ser. Mire, ¿qué tal promesas de nuestro Dios? ¿Qué tal mandatos de nuestro Dios? ¿Qué tal desafíos de nuestro Dios para enfrentar situaciones difíciles? ¿Verdad? Por otro lado,
Otra de las lecciones interesantes de esta parte de la Biblia, de cómo salir victoriosos en tiempos de crisis, es esperar en las promesas de Dios. Lo repito, esperar en las promesas de Dios. Mire lo que dice el versículo 28, o mejor vamos a leer desde el versículo 27, nos dice: considerad los lirios, cómo crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Y el versículo 32 nos dice: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Mire, el versículo 29 nos dice: vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Y la lección interesante de nuestro Dios es: mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas serán añadidas. Entonces, el tercer consejo para salir victoriosos en tiempos de crisis es confiar plenamente en las promesas de Dios. Confiar totalmente en las promesas de Dios. Abandonarnos en las promesas de Dios. Jeremías 33:3 nos dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Ahí están las tres lecciones, las tres enseñanzas de cómo salir victoriosos en tiempos de crisis. Dejar todas nuestras preocupaciones en las manos de Dios. Aceptarnos tal como somos y comprometernos con el propósito de Dios para nuestra vida. Y en tercer lugar, confiar plenamente en las promesas de Dios. Bendiciones.